Gates era uno de los hombres más ricos e influyentes, y lo sabía. Una noche en una cena, él y unos amigos discutían la elección de Bill Clinton y Gates dijo: "Yo tengo tanto poder como el presidente". Su esposa le dio un puntapié bajo la mesa, pero a decir verdad, tal vez era cierto. Para muchos, el poder de Gates era seductor. Ya se tratara de un joven y ambicioso ingeniero de software como Thomas Rilton, Hadi Partovi, o un ejecutivo con experiencia como Sam Yadala. Microsoft era el lugar donde había que estar. Un lugar en que no importaba ser guapo o atlético. Un lugar en que la inteligencia, medida en la capacidad para diseñar códigos, era lo único que contaba. O sea, el nirvana de los sabiondos. A comienzos de los 90, la sede de Microsoft era un lugar muy dinámico. Estaban las personas más inteligentes del campo computacional y todos eran de edades diferentes. En general, era una empresa sumamente joven. La edad promedio era de 26 o 27 años. Microsoft no era la compañía más grande de software, pero en una forma extraña era la más intensa. Era evidente, se sentía una suerte de vibración en cuanto cruzabas la puerta. Era una especie de petulancia que permeaba todos los trabajos en Microsoft. No eran solo los ingenieros. Llegué a Microsoft en 1987 y vi a un grupo de personas que querían ganar, que era muy agresivo respecto a la competencia. La conducta de Microsoft era definitivamente extrema, pero era menos por arrogancia que por miedo e inseguridad. Gates sabía que en cualquier momento podía surgir un pequeño principiante en un garaje y derribar a Microsoft, tal como ellos lo habían hecho con otros. Junto con su leal lugarteniente Steve Ballmer, estaba decidido a no dejar que ocurriera. Mientras Gates abandonó la universidad, Ballmer estudió economía. Mientras Gates era el superego cerebral de Microsoft, Ballmer era su ego reprimido, fornido y emotivo. Pero no era nada comparado con el mismo Gates, el más listo de todos en Microsoft. Un genio que no soportaba a los necios, si es que lograba hacerlo. Eso es ridículo. Yo no usaría esa cosa. No. Alguien está confundido. Alguien no está pensando. Eso jamás. Creemos que Ustedes sucederá. nunca comprendieron. No comprendieron ni lo más mínimo. Todas las veces que he visto a Gates, siempre ha habido un elemento constante. Cuando me miraba y decía que lo que yo había mencionado era lo más estúpido que había oído, y yo no trabajaba para él. Pero Thomas Rilton sí, y recuerda su primer encuentro con Gates como una de las experiencias más desconcertantes de su vida. No es alguien que haga cumplidos. A lo más es... bien, se ve bien. Probablemente hay que seguir con esto. Esa era toda la reacción que a veces obteníamos. Y no era porque no le interesara. Creo que en esa época aprendí que realmente había conseguido una gran victoria. Si no te había hecho picadillo, o si no te había llamado idiota 19 veces, esa era una buena reunión con Bill. Con los subalternos de Microsoft hechizados, miles de millones de dólares en su cuenta y el lanzamiento de Windows 95 en el horizonte, el Bill Gates de 1993 era casi el emperador de la alta tecnología. Pero menos de 2 años después, Gates se vio obligado a dar el mayor giro total de la historia empresarial, porque Clark Andreessen y su equipo estaban por irrumpir y poner un gigantesco escollo en su camino. Ciertas partes del mundo son como imanes para algunas personas. Los Ángeles para los actores, Las Vegas para los jugadores, París para los artistas. El trecho de 50 kilómetros entre San Francisco y San José siempre ha sido un imán para los interesados en tecnología. En el verano del 94 este lugar se había convertido en la sede de Jim Clark y su banda renegada de pioneros navegadores de la red. En los meses que siguieron, lanzaría la empresa de software de mayor crecimiento que el mundo haya visto, Netscape Communications. Bajo la mirada vigilante de Clark, la gente de Netscape se dedicó a la causa de extender el alcance de la red, todavía incipiente, con la esperanza de enriquecerse en el camino. Pero primero tenían que enfrentar un caso severo de choque cultural. Nunca antes había venido a California y cuando llegué pensaba, ¿por qué nadie me ha hablado de este lugar? Esto es la Meca. Esto es como Disneylandia para los entendidos. También fue una idea brillante sacar a varias personas de su medio conocido e insertarlos en la nueva compañía que nacía, porque no sabíamos hacer otra cosa sino trabajar. El plan era simple. En Illinois, la banda había creado el primer navegador gráfico de la red Mosaic. Ahora
Ahora debían trabajar como locos para hacer un nuevo navegador basado en ese y convertir la Internet en el futuro del comercio y la comunicación. Solo otro día en la oficina, ¿verdad? Creo que el objetivo, tal como me lo dijeron a mí y al resto del grupo, era conquistar el mundo lo más rápido posible. Nada excepcional, nada demasiado grandioso, solo había que hacer un software tan atractivo y tan fantástico que habría que ser un necio para no desearlo. Todos en Netscape sabían que el tiempo era esencial. Día a día la red se hacía cada vez más popular. El temor era que otra compañía viera su potencial y lanzara un navegador antes de que Netscape pudiera hacerlo. Tenía un ciclo de 36 horas, trabajaba 24 y dormía unas 12 horas. Me alimentaba de caramelos y refrescos. Una vez que comenzamos había una gran sensación de urgencia. Todos sabíamos que no era una cosa difícil de hacer. Y tenían motivos de preocupación. En Seattle, aunque Bill Gates todavía tenía dudas acerca de la red, algunas personas de Microsoft eran conscientes de la existencia de Netscape. Thomas Reardon los contactó una vez para obtener información. Pero Netscape, por mucho temor que sintiera, daba una impresión muy diferente, una de gran arrogancia. Estábamos conscientes de ellos a la distancia. Así que llamé y hablé con un ejecutivo y básicamente me dijo que no le interesaba. Mi reacción fue, vaya, siempre que llamaba todos decían, wow, es Microsoft. Con Netscape, después de 15 minutos me dijeron que no les interesaba. Simplemente eso, ni siquiera que los volviera a llamar. La costumbre de los que trabajábamos en Microsoft era ser como los reyes de la industria y en algún momento nos rendían honores, cierto tipo de homenaje, pero nada. Era obvio que culturalmente Netscape ya entonces percibía a Microsoft como el enemigo. El 13 de octubre de 1994, después de meses de codificación sin parar, Navigator, el nuevo navegador de la red de Netscape, por fin llegó al público. Desde ese momento el conflicto era inevitable, con Netscape simbolizando a David y Microsoft al poderoso Goliath. Uno pensaría de que David no tenía mucha oportunidad en esa pelea, pero desde que Netscape lanzó Navigator, este fue un éxito instantáneo y arrollador. La noche en que lo lanzamos estábamos en una sala de reuniones, una computadora registraba las descargas y se oía un cañonazo cada vez que bajaba el software. Después de un momento parecía una guerra porque los cañonazos sonaban sin parar. Como un incendio. La edad de la Internet había comenzado y no tenía nada que ver con Microsoft. Nunca habíamos visto algo así en la historia del software. En 30 días, el 90% de la gente que estaba en la red cambió de Mosaic a Netscape. Eso no sucede con el software. Nunca, jamás, jamás. Hubo un momento en que Netscape llegó al 1.000.000 de descargas y de pronto pensamos, ¿qué está pasando? ¿1 millón de descargas? Eso es bastante. Pero la preocupación que Microsoft sentía por Netscape iba más allá de su pequeño navegador, para comprender por qué se requiere cierto conocimiento técnico. En el negocio de la computación, las compañías más poderosas controlan lo que se llama una plataforma de software. Es el software sobre el que otros programas pueden funcionar. Con su casi monopolio del sistema operativo Windows, Microsoft controlaba la plataforma máxima. Todo el negocio computacional estaba basado en ello. Durante años fue imposible imaginar que alguien pudiera desafiar su supremacía. Pero ahora los rivales de Bill Gates en Silicon Valley imaginaron un futuro diferente. Un futuro en que el navegador sería una plataforma alternativa, en que todas las necesidades pudieran resolverse en línea. Así se nivelaría el terreno en la industria. Y entonces Windows, el software más rentable de la historia del mundo, sería irrelevante. De pronto nos dimos cuenta de que teníamos un defecto en la armadura. Había una forma en que se podía desplazar la franquicia Windows. Había situaciones que podía llegar a ser populares y en los que podríamos perder nuestra posición de liderazgo. Microsoft no podía ignorar el repentino éxito de Netscape. De pronto Bill Gates comprendió todo. No solo la importancia de la red, sino la dimensión de su propio asombro estratégico y la necesidad de hacer algo al respecto. Tarde una noche, Gates se sentó ante su computadora y escribió un memorando a sus tropas titulado El maremoto de la Internet. Declaró que la red era el desarrollo individual más importante de la computación desde el invento del computador personal. Decía que Netscape era un nuevo competidor apoyado en la Internet, un competidor que Microsoft debía igualar y vencer.